pero está bien. Voy a retomar muy rápidamente mientras se van acomodando. Esto parece que no termina más. Acabo de ver una filmina que no les mostré, que lo muestro 2 segundos, simplemente para que vean la complejidad adicional que tiene el esquema o la cadena de valor transformada, transvertida, no sé cómo puedo decir. Esta cadenita, que ya no tiene producción solamente acá, sino que ahora tiene estas otras cosas: regulación, bienes y servicios, prestaciones liberales, inversión pública, faltaría ahí incluso orientación estratégica, tiene una complejidad propia de nuestro país. Hay muchas políticas públicas en donde el resultado de los impactos se dan recién en el territorio como producto o como consecuencia de la intervención de los distintos niveles de gobierno. Entonces, muchas veces las cosas que se hacen desde la administración pública nacional terminan siendo en realidad, por decirlo de una manera muy genérica, insumos de lo que hace el municipio o de lo que, la provincia, o luego de lo que hace el municipio. Cómo se despliega la cadena de valor en los 3 niveles de gobierno es un tema que hay que mirar. En muchos casos incluso va directamente del nivel nacional a los municipios. Nosotros, en nuestros 12 años, hemos sido expertos en muchas políticas, lo digo prácticamente, digamos, en puentear a la provincia, ¿no? En trabajar directamente con los municipios. Muchas veces también por una cuestión de efectividad, ¿no? A veces tomando en cuenta las capacidades instaladas en las administraciones provinciales. Entonces, esto es una complejidad adicional que uno tendría que mirar cuando, de alguna manera, hace el mapa de los procesos de una política pública. Listo, nada más, perdón. Ya salgo de acá. Cuidado con el cable. Sí. Vamos a meternos el tiempo que nos queda en el tema del presupuesto público. ¿Cuál es el que un poco en la pantalla, ¿no? Ahí. Cuando quiero ver si se me ocurre sacar chao. Yo en ningún momento les prometí que nos íbamos a divertir ni que yo los iba a entretener. Ustedes se anotaron voluntariamente el curso de planificación y presupuesto, lo lamento por ustedes. Hoja no tenemos, por si hay que sacar hoja para hacer cálculos. No, por la evaluación. Tampoco vamos a usar calculadora. No sé, podríamos hacerlo, pero vamos a ver algunas cosas entre prácticas y básicas del presupuesto. Una de ellas tiene que ver con sitios. Acá hay 4 sitios, ustedes van a tener subido hoy a última hora, o mañana bien temprano, porque el señor Claudio Bernaza me mata. Van a tener subida la presentación y ahí van a estar los links. Acá yo puse 4 sitios, hay más, pero puse 2 sitios que tienen que ver con el Ministerio de Hacienda, ¿sí? Uno es el de la Oficina Nacional de Presupuesto, el otro es el de la Contaduría General de la Nación. En esas 2 páginas ustedes tienen información sobre presupuesto, que es interesante meterse para empezar a ver información y sacar conclusiones. Luego, el tercer sitio es el de la OPC, es la Oficina de Presupuesto del Congreso, ¿sí? La Oficina de Presupuesto del Congreso es una institución recientemente creada, el
el año pasado. Depende del Congreso, se dedica a temas presupuestarios y lo que intenta hacer es, o el proyecto de creación de la oficina intenta fortalecer las capacidades del legislativo para analizar el presupuesto. Yo dije muy al pasar, el legislativo tiene muy poco tiempo para discutir y encima el presupuesto es crítico. Esto intenta, digamos, mejorar las capacidades legislativas. Por supuesto, no va a ser como la oficina de presupuesto del Congreso de Estados Unidos, que es una oficina similar a la oficina que tiene el Ejecutivo, ¿no? Y hace el presupuesto casi en paralelo. Pero sí tiene mucha información presupuestaria, maneja el mismo sistema de información que el Ejecutivo y hace sus propios análisis, tiene sus propios analistas, ahora empezó además a hacer proyecciones y tiene una serie de informes y análisis del presupuesto que son interesantes. Y ahí ustedes en ese sitio lo pueden encontrar. Y el cuarto es el sitio de la Asociación Argentina de Presupuesto Público, particularmente en un observatorio que tiene del presupuesto, donde hay información sistematizada sobre el presupuesto de los últimos años. Entonces, la cuenta de inversión del sector público, cuenta de ahorro, inversión, financiamiento, que vamos a ver de qué se trata eso. Está, por ejemplo, el proyecto de ley de presupuesto nacional, el 2020, que se va a tratar ahora. Lo tienen ahí, lo tienen completo, ¿sí? O sea, ustedes entran acá y esta es la manera en que ustedes van a encontrar los presupuestos, ¿sí? Tienen el mensaje del presupuesto, en donde ustedes tienen ahí, en el mensaje del presupuesto están las proyecciones macroeconómicas que condicionan o determinan luego el presupuesto de ingresos. Tienen planillas anexas generales que vienen según los distintos clasificadores, por ejemplo, el gasto por finalidad, función y carácter económico. Ahora vamos a ver de qué se trata todo eso. El gasto por carácter institucional, por finalidad, función y jurisdicción, etc. Y más abajo tienen las planillas anexas, que son los presupuestos de las instituciones. De la administración central, o sea, ustedes pueden entrar, perdón, acá, los fascículos, pueden entrar al presupuesto de cualquier ministerio, ¿sí? O de cualquier organismo descentralizado, ¿sí? Y después tienen cuadros por ubicación geográfica. Bueno, vamos a ir viéndolos, ¿sí? O sea, tienen esa información y no la tienen solamente por el proyecto de ley del presupuesto 2020, sino que tienen todos los presupuestos desde el 95 para acá. Yo les dije ayer, hay información sistematizada, estadística del año 61, pero eso está, les dije, en un PDF, que hay que buscarlo. Pero en este formato lo tenemos desde el 95. Tienen esto del presupuesto abierto, que son como datos más sencillos presentados sobre el presupuesto, igual que el proyecto del 2020 para el ciudadano, son información agregada, presentada de manera más sencilla, y luego tienen informes de ejecución. Acá están los distintos presupuestos que yo les decía. Me abre el 2020. Presupuestos de la administración pública. Presupuestos. Acá. Acá tienen todos los años anteriores, ¿sí? Bueno, acá llega hasta el 2001. Este presupuesto vence cualquier insomnio rebelde. Cuando te dé insomnio pueden entrar acá a esta parte. Bueno. ¿Y tiene ítem para poder bajarlo y leerlo? Sí, uno puede bajarlo en PDF, también puede bajarlo en tablas si es experto en informática, pues son las tablas que son elegibles.
Luego, en la Contaduría General de la Nación, tienen otra información, esta es mucho menos amigable a la página. Yo la uso para llegar en cualquiera de estos años. Vieron que acá está desde el 93. Para entrar a cualquiera de estos años a un cuadro que se usa mucho, se llama cuadro 35, que es la cuenta de ahorro e inversión, que es la rendición del Ejecutivo al Legislativo, que es un cuadro en donde está la información agregada del presupuesto, que está en alguno de estos tomos. No sé por acá. Bueno, luego, eso es bueno porque tiene la cuenta de ahorro e inversión de la Contaduría, tiene información que no tiene la cuenta de ahorro e inversión de la Oficina Nacional del Presupuesto, aunque parezca mentira. En uno está el sector público completo, el sector público argentino, es decir, con provincias y municipios, y el otro es solamente la Administración Nacional. Bueno, ya nos vamos a ir metiendo, acá estoy a otra cosa. En la OPC no hay datos por año, en la Oficina del Presupuesto del Congreso. No estamos viendo igual. ¿Cómo? No sale en la página. Es un proceso más artesanal, pero creo que ya lo tengo. Algo ahí atrás se ve. Sí, pero también. La cabeza del señor. Entro acá. Allá arriba está, en la foto de Cristina atrás, se te está yendo desde... Ah, está claro, arriba. Allá arriba aparece, boludo. O venite más acá y ves allá Sí, te gran bola, los iconos superiores. ¿Ves allá Hay que arriba? bajar un poquito. Se le zoom, sino para Hay que afuera. quitarle el zoom o correr para atrás. Sí, sí. Ahí quedó. Estoy en referencia. Yo vengo acá. Mira, vengo a referencias, ¿ves? Como hicimos la otra vez. Y sí, no sé acá tampoco. No, se me abrió, pero no proyecta. Hay un botón que dice unir pantalla. Lo mismo que ven en
y creo que no parece mal. Pero, por ejemplo, impacto fiscal de proyectos de ley, ¿no? Es un tipo sobre federalismo, sobre deuda pública, o sea, tiene distintos tipos de informes, ¿sí? A ver si acá aparecen algunos, si no entramos. Pero, por ejemplo, tiene un informe, varios informes en realidad, sobre deuda pública, operaciones de deuda pública, lo van haciendo seguimiento por mes, análisis de la cuenta de inversión, de la deuda pública en la cuenta de inversión. O sea, tiene mucha información que ya está predigerida, digamos, ¿no? Lo cual es bastante interesante, sobre todo cuando uno está menos ducho en el presupuesto. Acá están todos los informes sobre la administración pública nacional. Por ejemplo, estimaciones realizadas del proyecto de ley de presupuesto. Yo no lo voy a abrir ahora, es más, no lo miré antes de venir para actualizar algunas cosas. Sí me gustaría que viéramos rápidamente algunas de las proyecciones del proyecto de presupuesto 2020 para ver de qué se trata y qué tipo de dificultades tienen los presupuestos, ¿no? Bueno, vamos a artesanalmente a nuestra presentación. El otro link es sobre el observatorio de la Asociación Argentina de Presupuesto. Bueno, vamos a abrirlo, vamos a salir y por Dios. Esto va a tener que ser siempre, tengo tantos links. Bueno, esto también es una forma de presentación que pretende ser más amigable. Ustedes van a ver, hay información sobre ingreso, hay información sobre gasto, sobre el resultado, hay información sobre uno de los clasificadores que es el clasificador de finalidad-función, y después quién gasta, en qué se gasta, para qué se gasta, en dónde se gasta. Es una serie de abordajes que están hechos en torno a los clasificadores presupuestarios, ¿sí? Ahora vamos a ir, a medida que los vayamos viendo, metiéndonos en algunos de ellos. Vuelvo a nuestra presentación querida y vamos por alguna información básica, una introducción mínima a algunos aspectos del presupuesto. Primero, el presupuesto es uno de los sistemas del sistema integrado de administración financiera pública. Es uno de los sistemas. El sistema de administración financiera, digamos que está constituido por un conjunto de subsistemas de la administración pública que están en torno a dos grandes cosas: la captación de recursos que hace el Estado y la aplicación en objetos de gasto, en tipos de gasto. Por lo tanto, implica el presupuesto, la recaudación tributaria, el crédito público que se suele usar para financiar, además de los impuestos, o sea, lo que no viene por recaudación viene por endeudamiento, toda la actividad del Tesoro, que paga permanentemente todos los gastos del sector público, y el registro de todas las operaciones que hace la administración pública, el registro en tiempo real en el sistema contable. Eso hace que nosotros tengamos,
del sistema de información en tiempo real a medida que el aparato público va haciendo todas sus acciones que implican ejecución de recursos. Entonces, esto es el sistema integrado de administración financiera, ¿sí? Yo acá incluí algo que no es estrictamente parte del sistema integrado de administración financiera, pero que está en la ley de administración financiera que legisla todo esto, que es el sistema de control. El sistema de control refiriéndome fundamentalmente al control interno. Esto es SIGEN, la Sindicatura General de la Nación. Ustedes saben que el control tiene un control, el control público tiene un control interno, que es el de la sindicatura, y tiene un control externo, que es el de la AGN, que depende directamente del Congreso. Esto es lo que nos interesa a nosotros, el presupuesto. Cada uno tiene su propio órgano rector. ¿No? Acá son los órganos rectores del sistema de administración financiera con los que uno se topa permanentemente y con los que tiene que lidiar cuando están los temas de presupuesto, de planificación. La Oficina Nacional del Presupuesto, órgano rector del presupuesto público; la Tesorería General de la Nación, responsable de los pagos; la Oficina Nacional de Crédito Público, la Sindicatura; y la Contraloría General de la Nación. En relación al presupuesto, ¿qué podemos decir en relación al presupuesto? De los 5 sistemas de la administración financiera pública, el presupuesto es el que tiene el carácter más estratégico. Tiene una doble naturaleza. Es un sistema de administración de recursos, pero además es un sistema donde se expresan las prioridades del gobierno. O sea, el sistema que está más cerca de la planificación es el presupuesto. En la contabilidad se registran todas las acciones contables, todas las operaciones que hace el Estado, tesorería paga, la sindicatura controla, pero en donde se expresan las prioridades es en el presupuesto. ¿Se acuerdan cuando yo decía, hay ministros que dicen vamos a hacer tal cosa, pero cuando uno mira el presupuesto es igual que el de los años anteriores? El presupuesto expresa las prioridades efectivas, ¿sí? Por lo tanto, digamos que es un instrumento a través del cual se programan, se asignan, fundamentalmente es un instrumento de asignación de recursos, y se ejecutan los recursos públicos que están destinados a satisfacer necesidades sociales. Esos recursos se aplican en las cosas que habíamos visto antes: la prestación de bienes y servicios, en las prestaciones dinerarias y en las obras de infraestructura, en la formación de capital fijo. Y lo otro interesante a tener en cuenta es que el presupuesto tiene dos grandes capítulos, dos grandes momentos. Por un lado es lo que se denomina el presupuesto de ingreso, y que tiene que ver con una serie de proyecciones macroeconómicas que determinan la recaudación que va a tener la administración pública y que de alguna manera determinan el tamaño de la sábana que tenemos, ¿no? De forma tal de que eso va a ser luego un factor determinante en la asignación, ¿sí? En la asignación y en el otro instrumento de financiamiento que se tiene, que es el endeudamiento, ¿no? Déficit y endeudamiento. De forma tal de que cuando nosotros miremos los presupuestos, vamos a tener que mirar dos cosas en los presupuestos. ¿Qué se está pensando en términos de recaudación, de ingresos? Y por lo tanto analizar un poco las proyecciones macroeconómicas, y después vamos a tener que estar viendo cómo se gasta, quién gasta, en qué se gasta, que es el análisis del presupuesto de gastos. Bueno, de esto no me voy a detener mucho, porque algo hablamos. Solamente decir que en el presupuesto tradicional, en el presupuesto que estaba basado en el comportamiento histórico del gasto, del que yo hablaba ayer, la cosa es muy sencilla. A medida que se va recaudando, se va repartiendo lo que se recauda. O sea, hay poca proyección respecto de qué quiero hacer, para qué quiero hacer, y si me voy a endeudar, con qué objetivo me endeudo, ¿no?
En los momentos de crisis, aunque tengamos un presupuesto por programa, pasa algo similar, ¿sí? Lo que entra se va gastando, frecuentemente los estados se endeudan y entran en un ciclo en donde las deudas que se contraen terminan siendo deudas para pagar los propios intereses de la deuda generada anteriormente. En teoría, el desplazamiento del presupuesto hacia la producción o hacia los resultados debería devenir en una práctica presupuestaria más virtuosa, ¿no? Voy a poner muy rápidamente lo que muchos de ustedes conocen, que son las etapas del ciclo presupuestario, ¿no? Es decir, ¿cómo es el proceso presupuestario? Bueno, estamos habituados a verlo de esta manera. Hay un proceso de formulación del presupuesto, proceso que se inicia en el segundo trimestre del año. Ya se empieza a presupuestar, se empieza a trabajar, las instituciones empiezan a trabajar sobre el presupuesto del año siguiente. Claro, todavía no están las proyecciones últimas en las que se va a basar finalmente el proyecto de presupuesto. Eso se hace un poco más adelante. Todos conocen el eterno lamento de las instituciones. Cuando estás haciendo el presupuesto o estás planificando, en determinado momento te llega el techo presupuestario. El techo presupuestario es el límite de gasto que te pone la Secretaría de Hacienda, del cual vos no podés pasar. Entonces tenés que adecuar todo lo que venís planificando, programando, el primer ejercicio de tu proyecto de presupuesto institucional, tenés que adecuarlo al techo presupuestario. Luego de todo ese proceso que termina obviamente en el Congreso, en la discusión del Congreso que comentaba la compañera, en el tire y afloje de los distintos actores del legislativo que introducen modificaciones, luego de eso hay viene la etapa de discusión y aprobación, ahí está, en el Congreso, y luego viene la etapa de ejecución presupuestaria, ¿sí? Esto es lo que transcurre ya en el ejercicio, del 1 de enero al 31 de diciembre. Y finalmente la etapa de seguimiento y evaluación presupuestaria, ¿sí? Estas son, digamos que, las 4 etapas del presupuesto. Dicho así, parece un ciclo de política, ¿sí? Tiene exactamente la misma característica que tiene el ciclo de políticas públicas que criticábamos hace un rato. Esto está atravesado por una dimensión política muy fuerte. O sea, el proceso del presupuesto es un proceso político. Acá yo quiero hacer una aclaración porque nosotros estamos metiéndonos en temas de presupuesto por programa, ese que utiliza el país. Es una técnica presupuestaria estándar, ha sido un avance muy importante para la Argentina de incorporación del presupuesto por programa. Como las realidades son complejas y contradictorias, yo debería decir que personalmente pienso que la reforma presupuestaria que se hizo en Argentina fue un gran avance y se hizo durante el gobierno menemista y durante la gestión del Ministerio de Economía de Domingo Cavallo. Fue cuando se aprobó la Ley de Administración Financiera que propuso el Ejecutivo y de alguna manera se reinstaló o se reinstauró en el país la cultura presupuestaria. ¿Esto qué quiere decir? Antes de la reforma presupuestaria y de la Ley de Administración Financiera, la administración pública argentina funcionaba a presupuesto vencido. Esto quiere decir, como decíamos recién, un presupuesto de gasto, lo que se recaudaba se iba repartiendo ¿cómo? Bueno, según el criterio, el patrón tradicional de gasto, de acuerdo a lo que uno sabía que gastaban las instituciones y en alguna que otra emergencia, ¿no? Pero no se presentaba el presupuesto antes del ejercicio. El presupuesto se presentaba después y se aprobaba años después, por una formalidad. Esto quiere decir, para que ustedes se den una idea, que por ejemplo, para no hablar de los años de la dictadura, en el periodo democrático, todo el periodo de Alfonsín se funcionó sin presupuesto.
Era una especie de rendición de cuentas, de balance, que ni siquiera era una rendición de cuentas, porque tampoco controlaba demasiado el Congreso, porque en realidad era un presupuesto meramente financiero, ya estaba gastado, se aprobaba 2 o 3 ejercicios después. Entonces, no había ningún tipo de control, tampoco había ningún tipo de presupuesto. En realidad se cumplió una formalidad, la administración pública recaudaba impuestos, gastaba, y si faltaba, nos endeudábamos. Este era un poco el criterio. Recién a partir de la reforma presupuestaria, hoy nos parece un escándalo si comienza un ejercicio sin haberse aprobado el presupuesto. Hoy nosotros no concebimos una situación de ese tipo. Cuando ocurre, que al gobierno nuestro nos ocurrió, ¿no? En el 2011, es una especie de excepción, digamos, es como una especie de escándalo. El legislativo no le aprueba al ejecutivo el presupuesto. La ley de administración financiera prevé una salida para eso. Se funciona con el presupuesto anterior, ¿no? Y el ejecutivo después tiene la posibilidad de hacer modificaciones presupuestarias de forma tal de que si recauda más, como es previsible, que el año anterior, distribuye eso. De forma tal de que uno podría decir que en términos de mezquindad política, al Ejecutivo no se le hace ningún daño no aprobando el presupuesto en ese tipo de mezquindad, digamos, ¿no? Lo que sucede es que el Estado empieza a funcionar sin lo más básico de la planificación que tenemos nosotros en nuestro país, que es la planificación presupuestaria. Como les decía antes, como no tenemos un sistema nacional de planificación, el instrumento más extendido de planificación es el presupuesto en la Administración Pública Nacional, que no solamente programa o planifica los recursos, sino que también contiene información de producción y poco a poco empezó a incorporar también información de resultados. Entonces, es un instrumento importante. El daño a mediano plazo de no funcionar con presupuesto es grande, digamos. Una consulta. Sí. Con la ley de administración financiera también se pauta el tema de la reasignación de partidas presupuestarias, o eso va por la emergencia económica. No, exactamente, se pauta eso, y de hecho es el Congreso el que asigna los recursos y los asigna incluso a nivel de programas presupuestarios. Luego el Ejecutivo hace modificaciones permanentemente. Las modificaciones presupuestarias tienen una doble lectura. Uno puede decir que cuando un Estado tiene muchas modificaciones presupuestarias, eso es un error de planificación. Pero también las modificaciones son necesarias para adecuar el presupuesto a los cambios de contexto que hay a lo largo del ejercicio. En teoría, no debería el Ejecutivo reasignar entre programas, ¿sí? De cualquier manera, no tiene impedimento para hacerlo, lo puede hacer. El Congreso lo toma en cuenta al momento de aprobar la rendición de cuentas, o sea, la cuenta de ahorro e inversión. Pero lo que introdujo, digamos, una variante de esto es la ley de emergencia económica, que le permitió al gobierno un espacio mucho más grande de modificaciones presupuestarias, ¿sí? Después vamos a ver cuando hablemos de ingreso, lo digo ya, lo adelanto, que vamos a esto. Yo decía, todo esto está cruzado por una dimensión política. Y como decía Lamberto, todo esto tiene una serie de trampas. Y como es razonable, cada etapa de este ciclo tiene actores y trampas diferentes, digamos, ¿no? Veamos, por ejemplo, qué pasa con el tema de la formulación, que está relacionado con la pregunta de qué incumbencia tiene el Ejecutivo en los cambios del presupuesto. Yo decía, hay un presupuesto de ingreso y hay un presupuesto de egresos. La primera trampa de todo esto comienza siempre con las proyecciones del presupuesto. ¿Sí? ¿Ustedes, alguien recuerda de qué se nos acusaba a nosotros? ¿De la inflación se nos acusó muchísimo. ¿Y de qué? Emisión. Emisión.
subestimar. De subestimar, ¿quién dijo eso? El crecimiento. Allá, perfecto. En el tema de las proyecciones específicamente, se nos acusaba de subestimar el crecimiento económico. Durante nuestro ciclo hubieron muchos años de un importante crecimiento económico. ¿Qué sentido tiene subestimar? Si yo subestimo el crecimiento, que podríamos interpretar que es una mala señal o que me estoy privando de una buena señal a los privados, pero en realidad si yo subestimo el crecimiento, subestimo la recaudación y subestimo el ingreso. Por lo tanto, después de que el Congreso aprueba esto, si yo recaudo más, tengo mayores ingresos, ese excedente yo lo distribuyo de manera discrecional. ¿No se distribuye en la misma proporción que viene el presupuesto? No, porque la verdad es que no sé si hay alguna regla en ese sentido, pero en general no. En general, digamos, si el Ejecutivo hasta tiene, por la ley de emergencia, la capacidad de reasignar lo que ya aprobó el Congreso, si encima recauda más, asigna de manera más o menos libre. Después lo tiene que rendir y aprobar. Sí, después lo tiene que rendir y aprobar, exactamente. Pero uno dice, yo me acuerdo de la prensa, hacía un tratamiento de esto diciendo, qué horror lo que están haciendo, ¿no? Ahora, cuando uno se va a la década anterior, los 90, existía exactamente la misma trampa, pero de sentido inverso. Como era época de carestía, ¿qué se hacía? Se sobreestimaba el crecimiento, se sobreestimaba los ingresos, entonces después, cuando se recaudaba menos y había menos ingresos, el recorte era discrecional. Entonces, ¿cómo? La subejecución, por ejemplo. No subejecución, porque aunque vos ejecutaras todo lo que vos tenías asignado, pero no tenías en crédito porque no entraba. Entonces, Tenía que salir a pedir plata. Tenía que salir a pedir, pero ese recorte era discrecional. Entonces, ¿qué hacías? Te evitabas, al momento de la formulación, toda la puja por los recursos. A ver, lo digo así, cada institución quiere más recursos para poder desarrollar sus políticas, ¿no? Los distintos actores no estatales presionan por más presupuesto para los temas por los que ellos hacen, que ellos defienden. Las provincias piden más obras para incorporar en el presupuesto nacional más obras para su provincia. Ok, listo, incorporemos todo, ¿no? Incorporemos todo. Después resulta que no crecemos lo que tenemos previsto, después resulta que los ingresos son menores y por lo tanto hay que hacer recortes. Y los recortes los hacía acabar, ¿no? Es decir, claro, hay una diferencia. Una cosa es estar haciendo recortes discrecionalmente y otra cosa es estar asignando más de lo previsto discrecionalmente, digamos, ¿no? O sea, eran dos épocas completamente diferentes. Lo que quiero decir es que estas trampas existen, ¿sí? Con la inflación pasa lo mismo. Con la inflación pasa lo mismo, con el dólar pasa lo mismo, con los factores que inciden en el crecimiento, como es el consumo privado, como es el consumo público o como son las inversiones, pasa exactamente lo mismo. Cuando yo empiezo, porque es una cadena, o sea, si yo sobreestimo el crecimiento, tengo que sobreestimar los factores que inciden en el crecimiento. Tengo que sobreestimar el consumo, por lo tanto tengo que sobreestimar o el consumo privado o el consumo público, tengo que sobreestimar las inversiones, ¿no? Tengo que tocar las proyecciones para acomodarlas. Obviamente esto no debería ser así, pero estas cosas en la vida real del presupuesto ocurren. Yo lo que quería aclarar, que me quedé en el medio con todas las confusiones de la proyección, es que nosotros nos estamos metiendo en el tema del presupuesto por programa, que efectivamente es una técnica razonable, es una técnica buena, la mayor parte de los países del mundo usan este tipo de abordaje, pero no hay que olvidar, por eso lo estamos viendo, pero no hay que olvidar que el presupuesto por programa es un abordaje completamente racionalista, tecnocrático e ingenuo. Todo esto que estuvimos viendo de yo tengo estos insumos, esto genera este producto, lo mismo que decíamos, genera estos resultados, por lo tanto la recaudación es tanto, yo reparto de esta manera. Esto es como si no hubiese puja, como si no hubiese trampas, como
como si el presupuesto fuese un proceso eminentemente técnico. El presupuesto por programa, para meterme un poco en la historia de esto, viene de la empresa privada. Se aplicó por primera vez con el término presupuesto por programa en la Ford, en Estados Unidos. El que lo propuso fue McNamara. McNamara, luego de trabajar en la Ford, trabajó como asesor del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos y puso en el Ministerio de Defensa el presupuesto por programa, y tuvo tanto éxito que luego la administración de Estados Unidos propuso su aplicación en toda la administración pública. Eso funcionó o intentó funcionar un tiempo y fracasó por falta de desarrollo tecnológico, en realidad, por una cuestión de época, por decirlo de alguna manera, no de abordaje conceptual. Dicho sea de paso un chivo, si pueden ver un documental que dura 1 hora y media que se llama Nieblas de Guerra, véanla, es un documental sobre el rol de los técnicos en el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos durante la guerra. Tiene muchísimo tiempo de testimonios directos de McNamara, en donde él cuenta con un criterio completamente eficientista cómo planificaban los bombardeos y cómo elegían los mejores medios y técnicas para que los bombardeos sean más efectivos, o sea, mataran más soldados, civiles, Vietnam, la guerra de Vietnam. Entonces, no, perdón, de la Segunda Guerra. Entonces, por ejemplo, una de las... Y además lo argumenta, además el tipo lo dice con una tranquilidad, ¿no? Como una cosa técnica, ¿no? Obvia. Y además después lo argumenta y dice, si nos hubiesen hecho caso con el tipo de bombardeo que nosotros proponíamos, que hubiésemos matado, no sé, 300.000 personas, población civil también, porque ¿qué se le va a hacer? Hubiésemos vencido a Japón y no hubiese hecho falta tirar la bomba atómica. O sea, el tipo es un humanista. Bueno, sí, totalmente. Es el mismo abordaje que hace del tema. Bueno, no nos vamos a meter en esos temas. La Segunda Guerra Mundial succionó en Estados Unidos todos los cuadros técnicos, académicos, de las principales universidades de Estados Unidos se pusieron a producir a favor de la guerra. Sí, perdón. McNamara después, durante la guerra de Vietnam, es secretario de Defensa. Es secretario de Defensa. Durante la gobernación de Nixon y de Johnson. Y es el que planifica lo mismo, pero con Vietnam. Exactamente. Y pierde. Bueno, pero lo que quiero decir es que es un abordaje tecnocrático. Cuando uno lo escucha a él, es la excelencia del pensamiento racionalista, la técnica puesta al servicio de la guerra en ese caso, ¿no? Toda esa gente después se recicla y forma una institución que existe hasta aún hoy que se llama la Rand Corporation, que empieza a aplicar todo eso, pero a las políticas públicas, a la metodología, a las políticas públicas. Trabajan con el concepto de ciclo de gobierno, de ciclo de políticas y desarrollan una serie de herramientas técnicas para la aplicación en políticas públicas. Bueno, pero hay un tipo americano también que es muy crítico de esto. Así como yo decía, existía Charles Lindblom que criticaba a los racionalistas, Laswell, por ejemplo, que eran los racionalistas de las políticas públicas, hay un tipo que critica el enfoque del presupuesto por programa desde la misma perspectiva, que se llama Bill Dusky, ¿no? Bill Dusky critica el presupuesto por programa y ¿qué dice? Dice, no funciona así, eso es un planteo completamente teórico y técnico. En realidad, el presupuesto es un proceso político. Tiene un artículo que se llama el presupuesto, está en español, se llama el presupuesto como proceso político. Y entonces, ¿qué hace él? Nos dice exactamente cómo es, o sea, ¿cómo es el de la Comisión de Presupuesto?
Es un Lamberto, ¿no? Pero que escribió libros, ¿no? Más teóricos. Entonces, por ejemplo, en ese artículo nos cuenta las trampas de Lamberto, ¿no? Entonces él nos va mostrando cómo en cada una de estas etapas hay distintos tipos de conflictos, de tensiones, de racionalidades puestas en juego. Entonces, acá hay una que es de los que formulan el presupuesto, de los gobiernos, que tiene que ver con el tema de las proyecciones, como yo decía, ¿no? Después hay una serie de pujas por los recursos, está conceptualizado así en las ciencias sociales, de pujas por los recursos entre distintos actores. En un primer momento, entre las instituciones. Y luego hay actores no estatales que hacen lobby y pugnan por lograr distintos tipos de asignaciones presupuestarias. Eso es una etapa en la formulación. Ahora luego eso va al Congreso. Y en el Congreso aparecen otros actores. Y aparece la lógica territorial. O sea, en el Congreso empiezan los diputados y los senadores a pugnar por la asignación para sus provincias, que es además lo que va construyendo cierta legitimidad del legislador, el que más consigue para su provincia. En la ejecución entra otra lógica, toda la lógica de modificaciones presupuestarias, aprobación de cuotas para los que han tenido los que saben de y han tenido este tema, ¿no? Sí, usted tiene crédito pero no hay cuotas, así que el señor no va a poder hacer nada, ¿no? Todo eso tiene una puja que está representada en la anécdota que yo le contaba del ministro yendo a pelear su presupuesto durante el ejercicio, ¿no? Una ampliación de crédito. Bueno, y finalmente la evaluación, que bueno, la verdad que la evaluación presupuestaria ha estado bastante devaluada en nuestro país y en nuestros países, entonces bueno, no se puede hablar demasiado de puja ahí. Pero estas son las etapas, y estas etapas están signadas por la dimensión política y la lógica de conflictos y de actores diversos que uno podría ir analizando. Y ahora entramos a los clasificadores. ¿Qué son los clasificadores presupuestarios? Son instrumentos que ordenan los gastos, de acuerdo a determinados criterios que permiten, digamos, relacionarlos y que luego permiten, no importa el texto, total atrás no lo leen, luego permiten hacer análisis del presupuesto. Entonces, hay muchos clasificadores que están incorporados en el sistema de información. Por lo tanto, uno puede pedir tiradas, reportes, de acuerdo a estos clasificadores. Vamos a ir viéndolos. Por ejemplo, clasificador de finalidad y función, clasificador por el carácter económico del gasto, clasificador por instituciones, clasificador programático, clasificador por el objeto del gasto. Vamos a ir viendo de qué se trata, no para tener una visión enciclopedista del presupuesto, sino porque cada uno de esos clasificadores nos da información diferente de lo que se está haciendo.